Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y les agradezco esta nueva oportunidad que me dan y que me brindan para compartirles este nuevo video. Como ya pudieron ver en el título, hoy hablaremos de las recetas médicas dispensadas en las farmacias y sus elementos. Así que sin más, comenzamos. Empecemos diciendo que las recetas médicas son la orden escrita por un médico, una prescripción, para que se surta o se dispensen uno o varios medicamentos al paciente y con ello establece la relación terapéutica formal con los pacientes. En ella se indica el diagnóstico y el tratamiento no farmacológico y farmacológico para aliviar los síntomas y restablecer la salud de los pacientes. Es importante mencionar que la prescripción y el tratamiento pueden ser inútiles si los medicamentos no son dispensados correctamente y el paciente no recibe la información adecuada del uso de dichos medicamentos. En cuanto a los farmacéuticos, es recomendable hacer un registro del control de las recetas médicas, que son retenidas o copias de las mismas en las cuales existen medicamentos con cierto grado de riesgo sanitario, como pueden llegar a ser antibióticos y antivirales, ya que es una parte de soporte legal en caso de que las autoridades sanitarias competentes así te lo requieran. Ahora bien, pasemos a lo importante de este video: tipos de recetas médicas y los elementos que deben de contener, y observaciones adicionales para el caso de medicamentos controlados. Empecemos diciendo que existen dos tipos de recetas médicas. La primera, receta ordinaria, y la segunda, receta médica especial con código de barras proporcionado por la Secretaría de Salud. Empecemos hablando por las recetas médicas ordinarias. Es la receta médica que se utiliza para adquirir los medicamentos de los grupos 2, 3 y 4 y ocasionalmente de los grupos 5 y 6, que son de libre venta o lo que se denomina como OTC. Y estos son los elementos que debe de contener una receta médica ordinaria. Número 1, nombre del médico. Número 2, instituto que otorga el título profesional. Número 3, especialidad, en caso de tener. Número 4, cédula profesional. Número 5, domicilio particular y teléfono. Número 6, número de folio. Este no es obligatorio. Número 7, nombre del paciente. Número 8, fecha de la prescripción. Número 9, firma autógrafa del médico. Número 10, denominación distintiva. Número 11, denominación genérica. Número 12, forma farmacéutica. Número 13, presentación. Número 14, dosificación. Número 15, duración del tratamiento. Elementos adicionales que puede contener este tipo de receta médica: diagnóstico, frecuencia respiratoria, tensión arterial, frecuencia cardíaca, peso, temperatura corporal, talla o estatura del paciente, edad, tipo de alergias y códigos de barra. Ahora bien, pasemos a las recetas médicas especiales con código de barra proporcionado por la Secretaría de Salud. Este tipo de recetas se utilizan para adquirir los medicamentos del grupo 1 y que emite solamente el profesional autorizado para este fin. Este tipo de recetas deben de imprimirse en original y 2 copias, incluyendo la leyenda de original para la farmacia, copia para el paciente y copia para el médico, y presentarse a la autoridad sanitaria en bloc de 30 recetas, sin restricción en tipo de papel, con un tamaño definido de 18 por 13.6 centímetros, sin restricción de color. Ahora bien, estos son los elementos que debe de contener una receta médica especial. Número 1, nombre del médico. Número 2, instituto que otorga el título profesional. Número 3, cédula profesional. Número 4, especialidad.
Número 5, domicilio particular y teléfono. Número 6, número del folio. Número 7, fecha de prescripción. Número 8, datos del paciente, los cuales son nombre, domicilio y diagnóstico. Número 9, datos de la prescripción médica, los cuales son denominación distintiva y genérica del fármaco, cantidad, presentación, dosificación, días de prescripción y, por último, día de administración. Número 10, firma autógrafa del médico. Número 11, espacio para el código de barras, el cual debe de ser de 10.5 por 3.2 centímetros. Y por último, la 12, leyenda de original para la farmacia, para el médico y para el paciente. Requisitos adicionales para el caso de medicamentos controlados. Únicamente pueden surtirse recetas de medicamentos controlados expedidas por médicos, médicos especialistas, médicos homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios cuando la prescripción está dirigida a animales. Y todo esto siempre y cuando cuenten con una cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Por su parte, el responsable sanitario o auxiliar revisarán la receta médica y, en caso necesario, solicitarán la aclaración correspondiente al médico emisor. En caso de que se requiera alguna rectificación por parte del médico prescriptor, este firmará y fechará al lado de dicha rectificación siempre y cuando no sobrescriba ninguno de los elementos anteriores, ya que esto puede interpretarse como alteraciones de la misma. Y si esto llegara a suceder, se tendría que solicitar la emisión de una nueva receta. Si el médico prescribe por denominación genérica, en la farmacia se anotará al reverso de la misma la denominación distintiva o laboratorio fabricante del medicamento surtido. Las recetas, al ser surtidas, se estampan con un sello fechador con los siguientes datos: razón social o denominación del establecimiento, domicilio del establecimiento, datos del responsable sanitario y, por último, fecha de surtido. Para proceder al surtido de la receta se debe de revisar lo siguiente. Para medicamentos del grupo número 1, la vigencia de estas recetas no deben exceder de 30 días. La cantidad máxima de unidades prescritas por día no excederán las indicaciones terapéuticas del producto de acuerdo a las indicaciones médicas. La farmacia retiene la receta original con el código de barras y la copia con segundo código de barras se la entregan al paciente, orientándolo para el uso adecuado de la misma y demostrar la posesión legítima de su medicamento. Se debe de requerir una identificación oficial del solicitante y registrar al reverso de la receta los datos del mismo, que son nombre y domicilio completo. Para entrega domiciliaria, primero debe revisarse el cumplimiento de los requisitos de la receta y confirmar que el profesional que emite está autorizado para ello. Para medicamentos del grupo 2 y 3, la vigencia de estas recetas no deben de exceder los 30 días para el grupo 2 y los 180 días o 6 meses para el grupo número 3. En ningún caso se recibirán recetas de médicos o instituciones de carácter privado. Las recetas comunes de los centros de salud y hospitales del sector público y privado solo son válidos si cuentan con el sello oficial de cada institución. Debido al control que requieren las recetas de medicamentos controlados, esta será exclusiva para la prescripción de un solo medicamento. Es decir, este tipo de receta solamente tiene que contener el nombre de un solo medicamento. Para medicamentos del grupo 2, requerir la identificación oficial del solicitante y registrar al reverso de la receta los datos del mismo, nombre y domicilio completo. En caso de que las autoridades sanitarias estatales establezcan algún control de recetas adicional aplicable únicamente a su estado, las farmacias ubicadas en el mismo deberán cumplir con ello. El profesional de la salud en la farmacia informará al cliente sobre la retención que se va a realizar de su receta para que tome nota de las indicaciones del médico o conserve la copia de la receta. Las recetas del grupo 2 se retienen en la farmacia al surtirse. Las recetas del grupo 3
pueden surtirse hasta 3 ocasiones, en cada una de las cuales debe de sellarse y registrar en los libros de control y retenerse en la farmacia cuando se surta por tercera ocasión. Ahora pasamos a las recetas en donde se suministran medicamentos biotecnológicos. Tratándose de medicamentos biotecnológicos, las recetas deben de contener lo siguiente: denominación común internacional, denominación distintiva. Los medicamentos biotecnológicos innovadores deben incluir en su etiqueta las siglas MB. Los medicamentos biotecnológicos biocomparables deben incluir en su etiqueta las siglas MBB. En ambos casos deben de incluir en la etiqueta la denominación común internacional con independencia de la denominación distintiva. Y antes de finalizar con este interesante video, es importante que tú como farmacéutico o dispensador farmacéutico conozcas los tipos de recetas que existen y de la importancia de llevar un control en cada una de ellas. Y pues bien amigos, por mi parte fue todo, espero que les haya gustado el video, no dejen de compartirlo y de darle like, pero sobre todo y lo más importante, como siempre, suscríbanse al canal, no olvides activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto, seguramente así será, en un video nuevo.